Hola, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo. Agradecemos a nuestro Dios que nos permita este precioso día. Queremos estudiar la palabra de Dios. Esta predicación, este tema se titula Firmes en la fe. Es como debemos aprender nosotros a vivir firmes en la fe. Nuestra fe debe de estar fortalecida. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que están pasando. Creemos que nuestro Señor nos va a ayudar a salir adelante a todos. Quiero darle las gracias a Dios por la congregación, por la iglesia del Señor. Creemos que nuestro Dios Todopoderoso y Santo, Él nos va a ayudar en toda prueba. Y esta prédica acerca de estar firmes en la fe es que debemos estar verdaderamente fundados en que hemos creído en Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y quiero comenzar con un versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Nos dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nuestro Padre, le debemos dar gracias por cómo nos ha hecho Él aptos. Apto es capaz, es que tenemos ahora nosotros esa facilidad, esa bendición de participar de la herencia, porque hay una herencia preciosa para los santos en luz, los que estamos viviendo ahora en la luz de Jesucristo nuestro Señor. Recuerden que Él es la luz y Él es la luz que alumbra a todo hombre. Él nos da nuevos propósitos, nos da nueva vida. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso, esa libertad, esa liberación. Nos trasladó, nos tomó, nos sacó de la potestad, del derecho que tenía las tinieblas sobre nuestras vidas. Esta potestad de las tinieblas nos liberó, dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre preciosa de Cristo sabemos que fue derramada precisamente como un pago, como una libertad que ahora nos da la sangre de Jesucristo de todo pecado. Él limpia, Él es el Cordero de Dios que limpia, que quita el pecado del mundo. Así que por medio de su sangre nosotros tenemos redención y tenemos el perdón de pecados. Dice el versículo 21. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros estábamos analizando muy bien nuestra salvación y veíamos que todo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él en su cuerpo de carne, nos dice este versículo 22 de Colosenses 1, en su cuerpo de carne, Él dice por medio de la muerte, es decir, al morir, mientras era Jesucristo hombre al morir, dice, nos presentó para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles. Ya no hay nada, ya no hay ninguna reprensión, ningún reproche para nosotros. Ya no hay nada que pueda afectar ya nuestra salvación, porque Él lo hizo todo. Él murió precisamente y nos presentó delante de Él santos, sin mancha e irreprensibles. Esto es lo que hace
nuestra fe, porque dice el versículo 23, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Miren qué precioso, porque ¿qué debemos hacer nosotros? Dice que debemos estar fundados y firmes. Ahí es donde debemos permanecer, fundados y firmes en la fe, sin ni siquiera movernos de la esperanza del evangelio. Es decir, todo lo que hicimos al principio, de creer en Jesucristo, de recibir a Jesucristo, este es el evangelio precisamente para nosotros. Estas es las buenas noticias, estas es las buenas nuevas, que nosotros, si estamos nada más fundados, firmes en la fe del evangelio, ya tenemos salvación. Ya nosotros, para nosotros es todo, ya lo que hizo Jesucristo es suficiente. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos más. Ahora nosotros debemos de permanecer firmes en esa fe. Debemos de estar creyendo. La obediencia que ahora nosotros debamos tener o debamos hacer, esta obediencia es el mandamiento nuevo que Jesucristo nos dejó. Él nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Así que este es lo que debemos de llevar a cabo nosotros, permaneciendo en nuestra fe. Dice 1 de Pedro 1:22, que nuestro Dios dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces esta es la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Es el amor fraternal no fingido, porque debe ser un amor puro, nos dice aquí. Es más, nos habla de que debemos amarnos entrañablemente de corazón puro, porque ahí es donde está. Recuerden que nuestro Dios sabe y conoce nuestros corazones. Él entiende, discierne los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Así que si hay esta falta de amor en nosotros, de poder llegar a amar a nuestro prójimo entrañablemente y de corazón puro, pidámosle al Señor un corazón dispuesto siempre a amarle. Recuerde que su palabra nos enseña que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Recuerde que nos dice que Él habita en la altura y la eternidad. Qué difícil se siente inaccesible cuando dice, yo he aquí, yo habito en la altura de la santidad. Pero dice, y con el contrito, con el de corazón humilde, ahí es donde habita el Señor. Entonces, qué precioso es nuestro Dios, cómo nos permite, cómo nos fortalece de esta manera para que nuestra fe permanezca firme hasta el fin. Recuerde que esta fe es la que nos hace salvos a nosotros en Cristo Jesús. Entonces Él purifica nuestras almas por la obediencia de amarnos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. También Hebreos 3:12 nos hace una advertencia fuerte. Precisamente cómo podríamos nosotros, porque aquí nos declara que nos podemos apartar del Dios vivo. Dice Hebreos 3:12, mirad hermanos, es decir, estén alerta hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, porque recuerden que debemos permanecer firmes en la fe. Entonces,
Un corazón malo de incredulidad. Para Dios ese es un corazón malo, cuando hay incredulidad. Dice, miren que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. De esta manera es como nos podríamos apartar nosotros del Dios vivo, con un corazón incrédulo. Dice el versículo 13, antes, es decir, es mejor que estemos exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado puede llegar a endurecer nuestras vidas. El pecado puede llegar a endurecer nuestros corazones y dejar de amarnos unos a los otros. Y puede llegar, mire cómo dice el versículo 14 también, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, es decir, nuestra fe con la que creímos desde el principio. Esa fe debe estar firme hasta el fin. Así que, ¿cómo somos participantes nosotros de Cristo? Recuerde que nosotros llegamos a ser ahora hijos de Dios cuando nosotros recibimos y creemos en Jesucristo. Tenemos un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas. Entonces, escucha esta palabra, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora hay una naturaleza divina en nosotros porque llegamos a ser hijos de Dios. Recuerde que no somos engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón alguno o de hombre, sino de Dios. Por su voluntad es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando recibimos y creemos en Jesucristo. Así que ahora somos hechos participantes de Cristo en esta naturaleza divina. Nosotros ahora somos semejantes a Él. Bueno, mire cómo dice primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todos nos seguimos viendo unos a otros igual. Ese mismo aspecto tenemos. Pero dice acá, porque todavía no se ha manifestado lo que en realidad vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él. Así estamos nosotros ahora participando en esta nueva naturaleza. Y dice, porque le veremos tal como Él es. También nos dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces hay una nueva simiente que no es corruptible. Una nueva naturaleza hay en nosotros. Entonces también el versículo 10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vemos que todo nos vuelve a meter a el amor a nuestro prójimo. No hacer justicia es precisamente en nosotros, no amar como Él nos amó. Porque este es un mandamiento de Jesucristo. Entonces volvemos a Hebreos 3, que nos dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Es decir, tenemos ahora semejanza de Cristo. Recuerde que ahora nosotros tenemos que ser ahora a imagen y semejanza de Cristo. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él precisamente desde el tiempo de la creación. Pero ¿qué pasó cuando vino el pecado, vino la desobediencia? Se perdió imagen y semejanza.
Mas sin embargo ahora dice la palabra y en Romanos 8 que nosotros debemos, estamos siendo ahora nuevamente a imagen y semejanza de Cristo. Somos transformados a su imagen. ¿Cómo es esa transformación? Es una renovación por medio de nuestra fe, nada más. Así que ahora seremos semejantes a Él. Es más, recuerde que aquí nos dijo, somos iguales a Él. Seremos, así llegaremos a ser, tal como Él es. Dice el versículo 15 también, entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Precisamente recordamos aquel tiempo en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos endurecieron su corazón. Y este es el problema que sigue estando actualmente para nosotros también. Se puede endurecer nuestro corazón por la incredulidad. Ahí nos dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado por 40 años, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Nos dice el versículo 19 de Hebreos 3. Así que la incredulidad puede cortar nuestra relación con Dios. Puede dañar. Recuerde que precisamente nuestra fe es creer. Nuestra fe es confiar. Nuestra fe es obedecer ese mandamiento de Jesucristo que nos dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que la obediencia para nosotros es a ese nuevo mandamiento. Bueno, dice Primera de Pedro 1:22. Recuerde que es donde nos dice que nosotros purificamos nuestra alma por medio de la obediencia a la verdad. Dice también Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuidando nuestra vida que tenemos aquí precisamente, porque tenemos una vida nueva desde aquí nosotros, en la tierra. Es decir, debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a nuestra familia, debemos ahora conducirnos y estar firmes en la fe, y debemos estar nosotros aquí pues con todas las bendiciones que Dios nos haya dado, vivir una vida en paz, pero nuestra meta, nuestra mira, todo es lo que debemos estar buscando, las cosas de arriba, todo de nuestra mira puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, precisamente porque dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros hemos muerto, porque recuerden que con Cristo estamos crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Este es un verdadero cristiano, así tiene que vivir ahora, crucificado con Cristo. Se tiene que morir nuestra vida antigua, tiene que terminarse nuestra vida de pecado, de desobediencia, en la que hacíamos nuestra voluntad, en la que hacíamos
lo que nosotros, para lo que nosotros pensábamos que era bueno. Ahora debemos de estar crucificados con Cristo, es decir, muriendo, menguando a nuestra vida, a nuestros gustos, porque todo lo que nos gusta, todo lo que amamos precisamente nosotros es el pecado. También Romanos 14:8 nos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Vean qué profundo es este versículo. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos nosotros. Entonces, mientras vivamos aquí, mientras estemos aquí, debemos permanecer firmes en nuestra fe. Debemos recordar cómo nuestro Señor Jesucristo nos salvó, nos limpió, nos vivió una vida nueva. Y esto va a hacer que haya una facilidad para amar a nuestro prójimo, para perdonar, porque esas cosas sí, estas áreas sí las tocó fuertemente Jesucristo. El amar, el perdonar. Y pues en nosotros debe existir esta disposición todo el tiempo. Eso también es fe, porque estamos cumpliendo su palabra, estamos viviendo de acuerdo a su palabra, lo que Él nos dijo, que debemos amar, perdonar, bendecir, aún a los que nos maldicen, aún a los que nos ultrajan, aún a los que nos persiguen. Debemos amar, perdonar, bendecir. Entonces también Romanos 6:11 nos dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es precisamente quien nos da vida. Ya no tenemos la vida porque debemos de entender esto, si Él nos está dando vida, no es la misma vida que teníamos antes. Es una nueva vida en Cristo en que hay todas estas facilidades de perdonar, de amar. Por tanto, como nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es que toda nuestra esperanza debe estar puesta allá. Lo que hagamos ahora aquí es porque sabemos que ahí tendremos galardón, es porque sabremos que ahí está todo lo que nos pertenece. ¿Qué va a ser el día cuando lleguemos ahí? Realmente para nosotros va a ser llegar a casa. Recuerde que aquí en la tierra nosotros somos peregrinos. Aquí estamos de paso nada más en la tierra. Por tanto, por eso Jesús nos decía, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿A qué se refiere? A que aquí luchemos para que el reino de Dios se expanda. Nosotros somos portadores del reino, portadores de la gloria. Nuestros esfuerzos ahora sean más en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas a las personas, hablar, siempre estar dispuesto a llevar un mensaje de esperanza, de fe, de amor en Cristo Jesús. Esos debemos ser nosotros ahora. Todo lo demás pasa a segundo término. Pero también recordemos que nuestro Señor nos dijo, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Será añadido que nuestra familia esté fundada en Cristo, que en nuestra vida haya una vida llena de paz, de gozo, de amor. Esta vida que tenemos en la tierra. Entonces, esas son promesas preciosas de nuestro Señor. Nos dice también, bueno, yo reflexionaba en todo esto de nuestra vida aquí en la tierra, que claro, no debemos desecharla o hacerla a un lado o decir, bueno, voy a dejar todo, ¿no? Todo el Señor por eso nos mandó que aquí amáramos, perdonáramos, bendijéramos,
estuviéramos haciendo el bien, estuviéramos nosotros reflejando a Cristo, porque somos luz y somos sal del mundo. Aquí debemos estar orando, debemos estar más ahora unidos en oración por la situación, para que haya salvación en el mundo. Nos dice 1 de Pedro 2, 1, 24, nos dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué precioso, porque toda carne es como hierba. Toda la humanidad, todas las personas, todo eso está destinado a terminarse pronto. El tiempo se va muy rápido, dice, es como la hierba toda carne, toda la humanidad, todo el hombre es como la hierba nada más. Toda la gloria del hombre, todo lo que pudiera hacer el hombre, todo lo que pudiera acumular, todo lo que pudiera para él aquí en el mundo, cuando pone el hombre su mira en las cosas de la tierra, cuando pone toda su esperanza. Por eso vemos que hay tanta maldad, tanta muerte, porque ellos, su mente, su sueño, sus anhelos solamente están en cosas terrenales. Pero dice por eso, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Esto que tenemos acá, esto que somos aquí en la tierra, todo se va a acabar pronto. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y si nosotros estamos en la palabra, si nosotros creemos en la palabra, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, también permaneceremos para siempre. Nosotros si estamos firmes en nuestra fe, es todo lo que debemos hacer para permanecer para siempre. Segunda de Pedro, que recordamos que leíamos hace poco, segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo podemos nosotros? Miren qué precioso nos dice: hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No hemos alcanzado por justicia propia, sino por la justicia de Él, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo leía un comentario, es un comentarista bíblico llamado Matthew Henry. Dice de este versículo: la fe une verdaderamente a Cristo con el creyente débil y con el fuerte, y purifica realmente el corazón del uno y del otro. Todo creyente sincero es justificado a los ojos de Dios por su fe. La fe obra santidad y produce efectos en el alma que ninguna otra gracia puede producir. Así que nuestra fe obra santidad. Nuestra fe produce precisamente santidad, purificación, justicia. Y lo importante, lo precioso, lo maravilloso de la fe es que incluso el creyente débil, al que apenas comienza a creer, como a un creyente fuerte, una persona que ya tiene una fe firme, nos purifica en verdad el corazón, la fe. Nos hace que haya un corazón perfecto, un corazón como el de Dios. Así que qué maravillosa llega a ser nuestra fe. Por eso es que debemos tener una fe igualmente preciosa que la nuestra, decía
Pedro. O sea, la misma fe, el mismo amor, como dice la canción, es lo que nos une a nosotros con Cristo. Y llega a ser por eso, y nosotros llegamos a ser nuevas criaturas cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Por eso se termina para nosotros la muerte, nuestra vida contaminada, nuestra vida antigua se muere, se acaba cuando ponemos nuestra fe en Cristo. De eso se trata, debemos de entender muy bien las cosas. ¿Qué podremos hacer nosotros de más? No podemos ya nada hacer. Solamente si creemos, si tenemos fe en Cristo, todo lo demás pasa, se acaba. Nuestra vida muere, la antigua. Nuestros pecados se acaban, se terminan. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús y creemos que Él quitó nuestra maldad, nuestra vida antigua y nos regala, nos da una vida nueva, una vida en abundancia, una vida perfecta. Es lo que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros tenemos una fe firme en Él, en su obra, en todo lo que Él hizo, no en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer o podamos hacer nosotros. Realmente Él lo hizo todo. Ahora, los enemigos. Quiero hablar de los enemigos del cristiano, que recuerde, son el diablo y el mundo. Pero la palabra es tan clara que nos dice de qué manera vamos a vencer a estos dos enemigos que pues podamos tener. Y también otro enemigo que pudiera ser nuestro es la incredulidad, pero precisamente por la fe rápidamente se vence la incredulidad. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe. Se acabó todo. Vencemos al enemigo por nuestra fe. ¿Cómo resistimos al enemigo? ¿Cómo vencemos? Dice, al cual resistid firmes en la fe. Por eso nuestra fe debe ser firme. Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, todos tenemos esta misma lucha. Realmente la lucha que tenemos es nuestra fe, que debe ser firme. Dice también, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Toda prueba, incluso los ataques del enemigo, todo es vencido por nuestra fe. Nuestra fe nos da la victoria en todo. El mundo también. Vean cómo dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, más adelante dice el versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice el versículo 13 también, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Quién nos hace resistir y vencer al enemigo? Es nuestra fe firme. Así que todo nuestro ser se debe enfocar
en seguir firmes en la fe. Eso nos va a dar victoria de todo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús nosotros. Recuérdenlo muy bien, hermanos. Bueno, también nos dice 1 de Pedro 1:5 que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo ven, hermanos? Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Ahora dice el versículo 6, en lo cual ustedes se alegran. Claro que nos alegramos, aunque ahora, mientras estemos aquí en el mundo, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Bueno, esto es necesario. Dios ve necesario que nuestra fe sea sometida a prueba, porque debe llegar a ser una fe firme, recuérdelo. Así que, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, así debe de llegar a ser más preciosa que el oro nuestra fe. Recuerde que el oro, ¿cómo se purifica? Dice que se mete en el fuego para que se queme toda impureza, para que se queme todo lo que no es oro. Y cuando ya está a 1100 de grados centígrados, llega a ser oro puro, llega a ser oro fino. Así que también nosotros, este fuego de prueba cumple con ese propósito de llegar a que nuestra fe sea una fe firme. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, porque el oro se debe probar con fuego, y así también nuestra fe, dice, debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo, cuando venga a la tierra, va a buscar fe en nosotros, o esa fe firme. Así que nosotros debe haber esta fe firme, esta fe perfecta en nuestra vida. Ya que de nuestra fe, recuerden, yo recuerdo muy bien a Pedro, por ahí en Lucas, capítulo 22. Recuerdo muy bien cómo Jesucristo de pronto le dice a Pedro, a Simón Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Ahí es Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás te ha pedido para darte una sacudida, una zarandeada. Mas Jesucristo le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, no le dijo Jesús a Pedro, mira, yo le he dicho, ¿qué te pasa? No voy a permitir que zarandees a Pedro. No. Todos tenemos que llegar a ser zarandeados para que se vea ahí nuestra fe. Jesús va a estar rogando, por eso el Señor Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro abogado para con el Padre todo el tiempo. Jesucristo no es nuestro abogado para con el Padre en que diga, no voy a permitir que el enemigo los toque, no voy a permitir que no haya pruebas en sus vidas. No, es nuestro abogado para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe esté firme a pesar de todo lo que nos pase aquí en el mundo. Por eso es que ese versículo nos decía, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el mundo tendremos aflicción, nos dijo el Señor, pero confíen porque yo he vencido al mundo. O sea, confíen con fe. Esa palabra es
tengan fe. Confiar es con fe, estar con fe firme. Así que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una persona que ha sido zarandeado tiene la facilidad de exhortar, de enseñar a sus hermanos, en pocas palabras a la iglesia también, de que nuestra fe deba seguir firme hasta el final, a pesar de toda prueba, porque ahí es donde muchas personas han caído, muchas personas llegan a retroceder por las pruebas precisamente. Sin embargo, en cualquier prueba, que no falte nuestra fe, al contrario, que se fortalezca más, que se afirme más. Ahí ves donde Pedro le dice a Jesús: Señor, no te preocupes, si yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Pero Jesús le dijo: yo te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Tú niegues que me conoces 3 veces. Es decir, bueno, no tenía que cantar el gallo, Bueno, entendamos muy bien esto. Antes del que el gallo cante significa antes de que amanezca. Por eso es que Jesús le dijo: antes de que llegue un nuevo día, tú me vas a negar 3 veces. Tú vas a decir 3 veces que no me conoces. Esta es la zarandeada que el enemigo le iba a poner a Pedro. Llegar a estar nuestra vida en peligro. Y recuerde que todo el que sigue a Jesucristo tiene que cargar su cruz. Tiene que negarse a sí mismo y cargar su cruz cada día. Precisamente, es decir, estar dispuesto a morir por Cristo. Porque ahí es donde nuestra fe se afirma. Cuando una persona ya llega a estar dispuesto, una persona a estar dispuesto a morir por Cristo, es cuando su fe ya está firme. Así que debamos crecer en nuestra fe. Nuestra fe sea fortalecida. Estamos todo el tiempo creyendo en Jesucristo, confiando en Jesucristo, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos pide amar, bendecir, perdonar. Colosenses nos dice que debemos soportarnos unos a otros también, porque sabe el Señor que de su misma iglesia va a haber diferencias, diferentes tipos de pensamientos, pero nada de eso va a afectar a nuestra fe si es que somos sabios. Nuestra fe debe ser fortalecida, debe ser firme, debe ser una fe hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, porque nuestra fe debe permanecer hasta el fin. Sigamos por tanto nosotros firmes en esta fe, bien fundados en Cristo. La roca es Cristo, la roca. Nosotros, ¿en dónde debe estar nuestra vida? Fundada en Cristo, ya no en las cosas del mundo, ya no en la seguridad, porque para nosotros muchas veces la seguridad es nuestro trabajo, la seguridad es el dinero, todo eso, pero miren ahora el tiempo que estamos pasando. Muchos estamos sin trabajo, pero firmes en la fe. Seguimos adelante, porque el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Él, eso es lo que nos prometió siempre, que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él con su diestra de poder. Y es más, Él dijo, Jesucristo dijo: ustedes vayan y hagan discípulos
enséñenle las cosas que les he mandado yo. Es decir, esto, a estar firmes en la fe, amarnos los unos a los otros. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo promete estar todos los días con nosotros. Eso va a afirmar más nuestra fe, claro. Así que, hermanos, sigamos adelante. Tenemos mucho que ganar en Cristo, porque en Cristo lo ganamos todo y no perdemos nada. Sigamos adelante, estemos firmes en la fe, amándonos unos a otros, y el Señor va a hacer el resto. El Señor va a hacer todo lo demás. Él nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a bendecir, nos va a ayudar, va a estar con nosotros, porque Él es fiel. Gracias a Dios le quiero dar yo hoy por este mensaje y por la vida. Agradezco a Dios por Senda de Paz, también por todos nuestros hermanos, por los siervos de nuestro Dios también, por los pastores, por todos nuestros hermanos. Déjenme hacer una oración para que terminemos. Señor bendito, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos haces aptos solamente para que nuestra fe siga firme. Te agradecemos que tú nos has guardado hasta este día, Señor, y sabemos y creemos y tenemos fe que tú nos guardarás hasta el final. Bendice, te ruego, a tu iglesia. Bendice, por favor, te suplico, a todos tus siervos, a todos tus hijos, y que seas tú, mi Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe, que estemos fortalecidos en medio de cualquier circunstancia, en medio de este tiempo también, Señor. Y que nuestro Dios sea en nosotros haciendo su obra perfecta, porque tu palabra dice que la obra que Él comenzó en nosotros, la terminará, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Así que sigamos adelante en esta fe, en esta vida nueva, en esta vida en abundancia, en esta vida llena de gozo, de amor, de bendiciones que nuestro Dios nos da. Agradecemos por la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo por su iglesia, y agradecemos el amor que Él nos tiene. Gracias, bendito Señor, te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Cuida y guarda, por favor, a nuestros ancianos. Cuida y guarda a toda nuestra familia, a todos en nuestra iglesia. Te pedimos que guardes a nuestros niños, que guardes a nuestros jóvenes y que guardes también a nuestros ancianos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Pues en la primera oportunidad ya nos reuniremos, ya estaremos juntos. Mientras tanto, pues sigamos adelante firmes en la fe. Les mando un saludo afectuoso. Que el Señor les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor tenga de ustedes misericordia y ponga en todos ustedes su paz. Dios les bendiga. Paz ponga el Señor a senda de paz. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias.